¿Qué tal? Video tutorial número 17 del curso de JavaScript con el que iniciamos el tercer bloque centrado en el trabajo con el DOM y los objetos en JavaScript. Ya hablamos al principio del curso algo sobre el DOM, así como sobre el objeto de más alto nivel dentro de este árbol del DOM, que es, como sabemos, el objeto window. También ya hemos hablado de uno de sus principales objetos hijo, que es el objeto document. Ahora vamos a introducir algunos otros objetos y métodos utility que podemos usar en nuestros scripts. Entre los métodos que pertenecen al objeto window hay algunos que están diseñados específicamente para ayudar a que nuestras páginas se comuniquen con los usuarios mediante una doble vía de información de entrada y salida. Ya hemos hablado del método alert, que abre una ventana con información para el usuario. Seguro que recuerdas que este diálogo modal simplemente lo que hace es mostrar un mensaje con un botón OK, un botón aceptar. El término modal significa que la ejecución del script se detiene y toda la interacción con el usuario y la página queda suspendida hasta que el usuario pulse el botón aceptar o cierre la ventana de alerta. Este método alert toma un mensaje string como su argumento y recuerda que no devuelve ningún valor. Veamos ahora otro método bastante similar al método alert, que es el método confirm. En ambos casos, tanto el alert como el confirm abren una ventana de diálogo modal con un mensaje para el usuario. La diferencia es que el método confirm provee al usuario con una elección en lugar de un único botón OK, botón aceptar, que es lo que ocurre con select. Aquí en confirm el usuario puede seleccionar entre OK y cancel, entre aceptar y cancelar. Pulsando en cualquiera de los dos botones que tiene en pantalla hace lo mismo que alert, limpia el diálogo, permite que el script continúe ejecutándose, pero este método confirm devuelve un valor diferente dependiendo del botón que se haya pulsado. Es lo que se denomina un valor booleano, true en el caso de que se pulse en OK o false en el caso de que se pulse en cancel. Veremos en los tipos de datos de JavaScript muy pronto el valor booleano, pero de momento llega con saber que una variable booleana puede tomar solo uno de dos valores, true o false. Aquí podemos ver un sencillo ejemplo del uso del método confirm, que al ser un método que pertenece al objeto window no es necesario hacer referencia al objeto, como ya sabemos. El resto se llama de un modo muy similar a como hacemos en el caso de alert, pasando el mensaje requerido como un argumento. Vamos a ejecutar este código y observa cómo ahora se le da al usuario la opción de elegir entre dos posibilidades, aceptar o cancelar. Como no hemos desarrollado más código, lo único que hace de momento es exactamente igual que alert. No permite que se haga nada mientras no se pulse alguno de los dos botones. Al pulsarlo se cierra y se puede continuar. La diferencia, cuando pasamos el valor de retorno, que dependiendo del botón que se pulse puede ser true o false, podemos guardar en una variable ese resultado devuelto y más adelante comprobar el valor y hacer que nuestro script tome una acción dependiendo de lo que el usuario haya pulsado. Aquí tenemos un muy buen primer ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de interacción. Pero existe otro método que amplía esa interactividad. Se trata del método prompt. Este método prompt es otro modo de abrir un diálogo modal, pero en este caso el diálogo lo que hace es invitar al usuario a que escriba su propia información. Un diálogo prompt se llama del mismo modo que con alert o con confirm. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos ya un ejemplo escrito con el uso de prompt, en el que prácticamente observa que el cambio es el cambio en el nombre del método. Ahora, cuando lo ejecutemos, la ventana de diálogo le dará al usuario la opción de poder escribir su propia respuesta. Además, este método prompt permite
un segundo argumento que es opcional, puede ponerse o no, y que sería el resultado que nos devolvería por defecto si no escribe nada el usuario. Vamos a poner, por ejemplo, como segundo argumento un nombre genérico y en la siguiente línea una declaración alert para que nos muestre el resultado que se encuentre en la variable respuesta. Pero en la variable respuesta no se va a encontrar el string que aquí escribamos, sino que lo que recoge la variable respuesta es lo que escriba el usuario. Lo cierto es que el método return va a devolver algo, pero lo que devuelve depende de lo que haga el usuario. Hay tres posibilidades, vamos a verlo en funcionamiento. Aquí tenemos la ventana de diálogo prompt abierto y dentro del return que puede devolvernos, el primero es el usuario escribe una entrada, la que sea, y pulsa en aceptar. Observa cómo en este caso en el alert va a aparecer lo que el usuario ha escrito, que es por tanto lo que se ha guardado en la variable respuesta. Se guarda lo que el usuario escribe. Una segunda opción es utilizar el segundo argumento como hicimos. Observa que si se pone el segundo argumento aparece escrito por defecto. El usuario puede cambiarlo o puede dejarlo. Si lo deja, desde luego será el que aparezca en la ventana de alerta. Una tercera opción es que el usuario pulse cancelar o pulse la X para cerrar la ventana. En cualquiera de los dos casos, lo que nos devuelve el return de prompt será null, que por eso es lo que aparece ahora aquí en la ventana de alerta. Recuerda que con esto nos permite ver qué es lo que nos retorna el método prompt y después con eso podríamos hacer lo que quisiéramos. Señalar para finalizar los modos en los que JavaScript utiliza el valor null, que suele ser muy útil. Lo que hace es indicar un valor vacío, pero varía lo que nos devuelve dependiendo del tipo de datos que estemos utilizando. Así que cuando es tratado como un número, null toma el valor de 0. Cuando lo usamos como un string, lo que hace es evaluarlo como un string vacío, que son las comillas sin ningún contenido en el interior. Y cuando lo usamos como un valor booleano, entonces se convierte en false. Es importante saberlo porque eso es lo que nos indica qué es lo que nos va a devolver en cada caso null cuando tengamos que utilizarlo después en el código.